buenas noches. Nos encontramos de nuevo con ustedes en nuestro programa Realidades Analizando el Presente. Y hoy tengo el honor y el gusto de tener aquí con nosotros al maestro Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz. Bienvenido, maestro. Gracias, profesor. Y a la maestra Rosa María Córdoba Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Gracias. Más allá que maestros, luchadores de la cuestión educativa. Sí. Y eso todavía le pone un mayor realce a nuestro programa, dado que estamos, como ustedes saben, en estos foros educativos. De alguna manera el presidente electo ha llamado a acabar con la reforma que se había hecho anteriormente, ¿sí? Y eso no significa el que eliminarle es regresar a lo que se tenía anterior, sino significa el generar una verdadera reforma, sí. Estamos de acuerdo. Y los foros tratan de llenar ese espacio que se dejó en la anterior reforma vacío, que fue oír la voz de los profesores, oír la voz de los padres de familia y oír la voz de los expertos también, que hay mucha gente en este país trabajando en temas de investigación educativa. O sea, lo que hay que reconocer es que somos un país que anda mal en el nivel educativo, ¿sí? Y que sí se necesita una reforma. Y la reforma, lo primero que se trata de ver es que esta reforma que se desarrolló en el sexenio que está por acabar del presidente Peña Nieto, por lo menos en resultados no está cumpliendo, ¿sí? Y quisiéramos oír por parte de cualquiera de ustedes ahorita, o de los dos en cierta forma, qué estaba mal de esta reforma, por qué esta reforma ustedes como maestros no la comparten y no la compartieron. Bueno, si me permiten, el tema de la reforma desde nuestro punto de vista como movimiento magisterial de base en Querétaro, como movimiento del Magisterio Democrático Nacional en el país, miramos tres grandes filos, decimos nosotros, de la reforma, tres grandes problemas. Primero, elimina de tajo los derechos adquiridos del magisterio. O sea, el hecho de que los maestros pasen a ser eliminados en su base, en su trabajo como permanentes y pasar a ser interinos, nos parece que es una afrenta pues a los derechos laborales, ¿no? Primero. Segundo filo de la reforma, elimina con un nuevo concepto que manejan, que es la autonomía de gestión, elimina la gratuidad de la educación, aunque no se elimina formalmente, digamos, en el artículo 3, en su fracción 4, que dice que toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Sin embargo, en la vía de los hechos, este concepto de autonomía de gestión lo meten para poder hacer responsables a los padres de familia de hacer funcionar las escuelas, básicamente autogestionando o gestionando con instancias fuera del Estado. O sea, se quitan la responsabilidad, el Estado se quita la responsabilidad de mantener las escuelas en función. ¿Tiene que ver eso con las cuotas que llaman voluntarias? Obviamente, tiene que ver con que las cuotas antes voluntarias ahora serían prácticamente… Y lo son, mucha gente se queja que ahorita son casi obligatorias, aunque se sigan llamando voluntarias. Exactamente, son obligatorias de hecho, ¿no? Entonces, prácticamente el asunto de la autonomía de gestión nos lleva a que los padres se hagan cargo de la responsabilidad del funcionamiento de las escuelas, con la cuestión de que ahora pues, no van a ser, como dicen ellos, las cuotas voluntarias. Ahora prácticamente será ellos los responsables. Lo dice muy claro, ¿no? Por otro lado, lo que preocupa, estos dos filos de la reforma, el eliminar los derechos y la plaza de base a los maestros, elimina obviamente la continuidad pedagógica, el arraigo de un maestro en una escuela que dura años, se compromete con la comunidad, se compromete con la escuela, pero interinos pues vas a estar permanentemente a donde te manden, no haces base, digamos, ¿no? No haces arraigo y no te comprometes, o sea, finalmente estás más preocupado por ver a dónde te mandan, cómo logras pues ir sacando la tarea, ¿no? Que además ahora es carga administrativa más que docencia, ¿no? Con esta misma reforma. En fin, nos meten en un problema grave. Y a los padres de familia, pues les echa la carga de la responsabilidad y el Estado se quita esa responsabilidad, ¿no? Y el tercer filo que nos preocupa, que es el que verdaderamente nos preocupa, es que la reforma trae de fondo lo que nosotros llamamos el desarme cultural para las nuevas generaciones. El empobrecimiento de planes y programas prácticamente ha sido continuo, ¿no?
se han eliminado las áreas que nos hacen reflexivos, críticos, analíticos, pensantes, comprometidos, con conciencia y comprometidos con tu entorno. Y prácticamente nos están preparando para el terreno de la mano de obra barata. Decimos nosotros la mano de obra esclava, ¿no? Y entonces están preparando lo que serían los individuos, las personas que van a ser pues, prácticamente operadores de los sistemas productivos, pero les eliminan la cuestión de las otras capacidades. Nosotros decimos que el tercero constitucional en su esencia plantea desatar todas las facultades del ser humano, integralmente. La educación debe ser integral, ¿no? Humanista, debe ser que nos dé conciencia y compromiso con lo que vivimos en nuestro entorno y demás. Si no formamos esos individuos, estamos perdidos. Entonces, el problema entonces es los tres filos. Elimina los derechos, elimina la gratuidad y prepara a las nuevas generaciones para la explotación, ¿no? Para la explotación radical práctica, los procesos de explotación más brutales que se han conocido por parte de la humanidad. Bueno, en el ideario colectivo, en la mayor parte de la población, se ha considerado que la reforma educativa solamente es laboral. Jerónimo ya nos aclaró que no es así, pero algo muy importante que tenemos que considerar es que este eslogan que se ha venido posicionando de que la mal llamada reforma educativa, porque no es educativa, solamente es laboral, no. Nosotros sostenemos que la reforma educativa sí es educativa, pero habría que ver para qué. En ese para qué no estamos de acuerdo. La reforma educativa pretende un sujeto ultra neoliberal, y no solamente en el caso de los alumnos, sino también en el caso de los maestros. Decía Gabriela Mistral que no puede haber la palabra viva en la boca muerta. Si un maestro no exhala alegría, libertad, no exhala un humanismo que le permita ver a los otros como compañeros cotidianos, pues no va a poder formar alumnos en ese sentido. Entonces, lo primero que quisieron acotar fue al magisterio. Por eso vienen trabajando un desprestigio desde hace años. Yo recuerdo que desde la época de López Portillo venía un desprestigio de los maestros muy grande. Y luego en la época de Miguel de la Madrid avanzaron con una reforma que desdeñaba ya una formación integral. Y es un proceso de desprestigio y de desarme cultural que tiene más de 30 años. Entonces, nosotros hemos venido sosteniendo que esta reforma educativa era una más de los procesos de intervención que ha tenido México desde el extranjero, porque era una reforma educativa que era dictada desde los organismos económicos internacionales, no era una reforma educativa que respondiera a las necesidades de las escuelas, a las necesidades de los niños, a las necesidades de las comunidades en las que estábamos. Entonces, los maestros hemos venido viendo todo esto. Yo quisiera mencionar que los maestros vimos los procesos de evaluación como un proceso de mejora y como un proceso de ir acotando toda la serie de irresponsabilidades que había alrededor de las partes directrices en la educación. Yo trabajé muchos años en la escuela secundaria General Felipe Carrillo Puerto, aquí en la colonia del Tintero, y cuando llegó este programa de escuelas de calidad, nosotros le tomamos la palabra y nos organizamos en la escuela, formamos un colectivo pedagógico muy importante, pero la autoridad lo vio con mucho recelo, porque vio que los maestros no solamente avanzábamos en lo pedagógico, sino también avanzábamos en el terreno político sindical. Y entonces lo primero que hicieron fue empezar a anular el proceso de formación que íbamos teniendo. Los maestros tomamos este programa de escuelas de calidad como un elemento que nos permitiera que fueran a revisarnos, a evaluarnos, para poderle poner diques al mal comportamiento que tenían los directivos. Y no sucedió. Inclusive nosotros fuimos a las instancias que había en UCEBEC, en donde estaba el programa Escuelas de Calidad, y solicitamos en un principio
que nos evaluaran al ingresar, que en agosto tuviéramos un proceso de evaluación para saber cómo llegaban los chicos, que tuviéramos otro proceso de evaluación al término del segundo bimestre, que era más o menos en el mes de diciembre, y que eso nos permitiera replantear y hacer reajustes para los otros 3 bimestres que corrían de enero a junio, para saber cómo teníamos que hacer las adecuaciones curriculares, para saber qué era lo que requerían los chicos y en ese sentido ver cuál era el perfil de egreso. ¿Y sabe qué ocurrió? Que nunca se dio el caso. Nosotros llevamos la propuesta como colectivo, es decir, no nos estábamos oponiendo al proceso de evaluación, al contrario, lo estábamos colocando en su justa dimensión de lo que necesitábamos y nunca nos tomaron la palabra. Entonces, con esta pequeña experiencia, demostramos que no estamos en contra de la evaluación, estamos en contra de cómo objetivizan la evaluación para un proceso de desprestigio mayor y poder tener un argumento de por qué se le eliminan a los maestros los derechos laborales. Entonces, pero lo primero que sí tenemos que considerar y quedar muy claro para este foro que se viene de consulta y para poder ir construyendo la educación que este proyecto de nación requiere, es que en primera la reforma educativa no solamente tiene que ver con la eliminación de los derechos laborales de los maestros, no. La reforma educativa tiene que ver con el planteamiento de la formación del sujeto que requieren los nuevos procesos de superexplotación. Y ahí no estamos de acuerdo para nada. O sea, no podemos entregar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestra población a estos procesos de superexplotación, porque entonces estaríamos entregando el recurso más valioso que puede tener este país. Entonces, no estamos de acuerdo. Y sería nosotros los que nos oponemos a los procesos de evaluación de la reforma educativa, decimos que ir a la evaluación es ir a entregar la plaza de base. La plaza de base cuando se construye, cuando se idea, es porque se requería en las poblaciones, en las escuelas, un sujeto que no solamente llevara los procesos de aprendizaje, sino que llevara detonaciones en las comunidades de desarrollo. Entonces, los maestros, muchos de nosotros hemos estado en comunidades más de 10 años, 20 años, y eso ha permitido que las escuelas y que las comunidades tengan un desarrollo estable y a largo plazo. Hoy los maestros no tienen un desarrollo muy largo en las escuelas porque precisamente los periodos son muy cortos de estar en una sola escuela y eso no les permite hacer proyectos a largo plazo. A mí cuando me cesaron en una secundaria que está aquí muy cerca de la Prepa Norte, en la colonia Las Américas. Y yo tenía la clave de subdirectora, por lo tanto me correspondía la organización de los maestros. Y llegué a tener grupos en los que transcurrieron en un ciclo escolar 4 maestros de español y 5 de matemáticas. Ya no recuerdo si era de matemáticas o de español 4 o 5, pero lo que sí queda claro es que los niños no podían llevar un desarrollo continuo y nosotros a eso le llamamos que no había una continuidad pedagógica. Llegué a tener maestros que llegaron, como dijera, contratados por 15 días. ¿Qué hace un maestro contratado por 15 días en un grupo de más de 40 niños? No los alcanza a conocer. Nosotros requerimos por lo menos un bimestre para conocer el proceso de cómo aprende un niño, con quién aprende mejor, con quién lo tenemos que sentar, al lado de quién se potencializa. Y un maestro que llega contratado por 2 semanas es imposible que pueda trabajar así. Entonces, por eso estamos en contra de la reforma, porque no es una reforma que beneficie, es una reforma que atrofia el desarrollo de las potencialidades del sujeto, ya sea alumno o maestro, porque el maestro también aprendemos. O sea, no solamente en un grupo de 40, de 50, de 35 niños, no solamente aprenden los niños, también el maestro. Y entonces, todos los sujetos que están en ese contexto, pues no están aprendiendo. Y estamos en contra totalmente del concepto de calidad
en la educación, porque no es un concepto que hable del trabajo que tenemos que desarrollar. Nosotros no trabajamos con objetos. Maestra, usted mencionó la palabra cesada. ¿Fue cesada por reprobar el examen o por rehusarse a hacer el examen por estas cuestiones que usted No, menciona? en el caso personal, y me atrevo aquí también a hablar de una vez de Jerónimo, nosotros dos fuimos cesados después o fuimos separados de manera injustificada, porque ese es el término jurídico bien dicho. Fuimos separados después de los sucesos del 1 de mayo de 2016. Okay. Más bien tiene que ver, sí, más bien tiene que ver con nuestra posición y nuestra actividad de resistencia frente a la reforma, con la organización de la resistencia frente a la reforma. Pero los compañeros, precisamente hoy tienen audiencia los compañeros que fueron separados el 21 de agosto de 2017, precisamente porque tenemos muy claro que ir a la evaluación es finiquitar en ese momento que vas a la evaluación, finiquitas tu proceso o tu... ¿Legislación laboral? Sí, pero finiquitas las condiciones que tenías y inicias una nueva contratación. En ese momento. Condiciones de contratación. Las condiciones de permanencia, digamos, sí, como maestros. En ese momento se entregan. Entonces, los otros maestros se rehusaron realmente a presentar el examen. Sí. Ok. Ahora, ¿debemos o no evaluar a los maestros? Yo estoy convencido de que los maestros nos evaluamos de manera permanente. Estamos en evaluación permanente. Si no hay evaluación por parte del Estado, por parte de las autoridades y demás, generalmente nosotros mismos estamos evaluándonos de manera permanente. Habría que decir que efectivamente los profes tenemos, en la medida en que más arraigo tenemos, más compromiso con nuestra tarea educativa, más compromiso con la comunidad, tenemos la necesidad de ir mejorando, tenemos la necesidad de ir descubriendo los vacíos que tenemos en el proceso de cada año, de cada ciclo escolar. Lo hacemos permanentemente, así como evaluamos a los muchachos, pues ese proceso de evaluación también es un proceso de evaluación nuestro, ¿no? A partir de las condiciones que generan. No se había a lo mejor planteado en la manera tan drástica como lo plantea la reforma, que además está mal planteado. O sea, nos parece que lo que trajo como consecuencia este planteamiento como lo hicieron, y además bajo el entendido de que va a eliminar la plaza de base, va a eliminar los derechos y demás, pues prácticamente los profes entramos en un ambiente de tensión, de estrés permanente. Hay maestros que después de que vino el llamado o que les empezaron a notificar, se vinieron para abajo. Emocionalmente se vinieron para abajo. Hubo reuniones en donde nosotros llegaban los profesores y bueno, eran reuniones muy difíciles. Poder ver a los maestros pues con una situación de inestabilidad emocional, nos quitaron prácticamente el sabor por la educación. Nos eliminaron la capacidad de poder enseñar con gusto, con deseo. Hoy, aparte de esa tensión, la carga administrativa que nos aventaron, yo digo, ya no somos docentes. Nos quieren administrativos, no quieren docentes ya, porque el docente tiene la responsabilidad de formar a los individuos del futuro, a los individuos que tienen la capacidad de transformar, ¿no?, la realidad que se vive de explotación, de impunidad, de desastre, de despojo, de saqueo que tiene la patria. Queremos individuos y nos preguntamos, entonces, ¿para qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿Para mandarlos al matadero? ¿Para mandarlos sin pensar, sin criticar, sin cuestionar? ¿Educamos para la explotación, para la superexplotación, para la esclavitud? ¿O educamos para la libertad? Y esa pregunta nos la hemos hecho y por eso sostenemos la postura que tenemos. Bueno, en el ejemplo que yo le platicaba al inicio, nosotros no nos oponemos a los procesos de evaluación. Tan es así que lo propusimos, inclusive lo potencializamos. Ahora, yo estudié mi primaria y mi secundaria pública. Y tuve, la mayoría de mis maestros fueron excelentes. La mayoría, sí. Exacto. Pero sí tuve maestros pues que tal vez no le apasionaba la docencia y todavía lo recuerdo, o sea, asistían, eso sí, no había una cuestión de falta, pero pues nos ponían a trabajar
llenen de planas esto, lean, y el maestro pues realmente no ejercía. ¿Cómo remediar eso? O sea, yo sé que tal vez la evaluación, el maestro puede ser que sepa todo y lo va a pasar. Y eso no significa que vaya a cambiar su forma de seguir impartiendo la clase, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿cómo podemos ir mejorando para que esos pocos maestros que a fin de cuentas tal vez no tienen la pasión, la vocación y demás, pues pudieran de alguna manera eso, y que yo creo que debe ser lo que todo padre de familia igual quisiera y que de alguna manera demandará en esta reforma educativa? Mire, yo digo que efectivamente hay un problema serio. La reforma nos plantea una serie de condiciones, pero condiciones que nos llevan a no trabajar como colegiados, a que no se formen los colectivos pedagógicos que nosotros como movimiento estamos formando de manera permanente, a que la escuela, la comunidad no se relacionen. Hay la idea de romper las relaciones, más conflictuar la comunidad con la escuela. Nosotros decimos que eso es brutal. Es romper, desde el Estado están propiciando romper el tejido social de la comunidad, porque romper la relación de la escuela con la comunidad es romper prácticamente el tejido social. Nosotros decimos que efectivamente cuando existen los colegiados, existen los proyectos creados por los maestros desde la escuela, ese uno maestro que no se compromete y que anda individualmente por ahí haciéndose sombra solo, cuando el colectivo le mandata, le da la tarea específica a partir del proyecto que el colegiado define, no hay maestro que se pueda escapar, y si no, mejor se van. Porque la responsabilidad que se tiene es hacer los colectivos. La tarea es colectiva. Allí nadie se puede zafar. Pero como han roto eso, han individualizado, han roto cualquier intención de colectivizar la tarea educativa, y han roto no solamente eso, han roto la relación de la escuela con la comunidad. Y lo que nosotros planteamos es que necesitamos reconstruir esa relación de la comunidad con la escuela, y al interior de la escuela los colegiados funcionando, los colectivos pedagógicos donde de alguna manera se forman, se capacitan, se evalúan y están atentos de todo el proceso educativo, de todo el ciclo escolar, se hacen evaluaciones cada cierto tiempo. Para eso son los colectivos pedagógicos. ¿Quién nos va a venir desde afuera a decirnos qué hacemos y qué no hacemos, por favor? O sea, a mí me parece que ahí está la esencia de lo que nosotros deberíamos plantear en el nuevo. Exacto. En el nuevo modelo educativo. Vamos a empezar a hablar exacto, qué proponemos. Muy bien. Yo creo que ustedes tienen propuestas, y sobre todo se hablaba incluso ahorita en las campañas, a nivel ya incluso comercial, que los niños iban a dejar de aprender inglés, porque se hablaba que en esta reforma esa era una parte importante, ¿sí? El inglés, las escuelas de tiempo completo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la propuesta que debemos de discutir Lo que pasa es que, aquí en el foro universitario? Claro. Bueno, la propuesta, nosotros tenemos autoridad, los maestros que marchamos, los maestros que hemos enfrentado la reforma, tenemos la autoridad suficiente como para poder presentarnos en cualquier lugar y decir, la tarea la estamos haciendo y la hemos venido haciendo desde hace muchos años. Precisamente como decía Jerónimo, hemos formado colectivos docentes locales, pero somos parte de un colectivo docente nacional. Y hemos venido presentando un programa nacional alternativo de educación y cultura. Este programa nacional alternativo de educación y cultura subyace en él un modelo educativo, un modelo pedagógico, un modelo didáctico, que desde cada una de las actividades está amarrado con ese deseo de coadyuvar a la cuarta transformación. Nosotros tenemos muy claro que ante un proyecto de país debe de haber un proyecto educativo que responda a las necesidades. Por eso decimos que la reforma educativa sí es educativa, porque el proyecto de Peña Nieto, o el proyecto no de Peña Nieto, sino de todo el conjunto de quienes tenían en ese momento o tienen el poder aún hasta el 1 de diciembre, tienen un proyecto de país que está amarrado de los mandatos de los organismos internacionales, ¿sí? Y entonces a ellos les mandatan cómo deben de educar a los sujetos.
y ahí hay un proyecto educativo, y ese proyecto educativo tiene un modelo educativo y tiene una serie de teorías que lo sustentan y que se van a cristalizar en el modelo didáctico. Bueno, nosotros decimos que no podemos, sería una traición a la patria. Y entonces vimos que teníamos que quebrar a la reforma desde las aulas y empezamos la construcción de un programa alternativo de educación y cultura desde el 2008. Pero cada quien nos presentamos con nuestras experiencias. Querétaro, en el caso particular, nos presentamos con la experiencia de la secundaria Felipe Carrillo Puerto a ese foro nacional que hicimos en el 2008, en un plantón que tuvimos afuera de la Secretaría de Educación Pública, ahí en la Plaza de Santo Domingo. Y lo menciono porque la televisión constantemente dice que los maestros que estamos en plantones, en la marcha, somos flojos, no queremos trabajar, no queremos estudiar. No es cierto. Esos espacios también son de construcción teórica. Y entonces, ahí estuvimos trabajando. Este programa ya es el 2013. Trabajamos ahorita en el mes de mayo para la edición 2018, pero los tiempos nos han traído entretenidos en otras situaciones, pero hemos estado trabajando en la readaptación. ¿Qué tiene esta propuesta diferente, digo, ya en cuestión de alguna muy particular? práctica. Sí, práctica. Muy práctica. En el caso concreto, ya esto aterrizado en el modelo didáctico, por ejemplo, se trabajan 3 planeaciones, una planeación comunitaria, una planeación de perfiles y una planeación de clase. La planeación de clase tiene que ver con los contenidos, la planeación de perfiles con el tipo de sujeto al que aspiramos y la planeación comunitaria con la relación que se va a establecer entre los contenidos, los perfiles y las necesidades de la comunidad. Porque nosotros decimos que si una escuela no sirve para poder detonar, para poder ayudar a detonar el desarrollo de la comunidad o a resolver los problemas de la comunidad, es una escuela que no sirve. Entonces, los problemas que se tratan académicamente tienen una relación directa con la resolución de los problemas comunitarios. Y entonces el padre de familia, en vez de aislarlo de la escuela y de no dejarlo entrar, al contrario, el padre de familia se integra, también está dentro, sí, participa, es parte del diagnóstico de la comunidad y por supuesto que es parte de la resolución de los problemas. Entonces, esa es una parte muy importante. La otra, la reforma educativa acaba de acotar en este ciclo escolar mucho más a todos los maestros o a toda la educación artística y la educación física. Sí. Este programa, al contrario, diariamente debe de haber el impulso del desarrollo neuronal pleno. Entonces, hay una serie de ejercicios para que los niños puedan desarrollar las 2 partes del cerebro, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que si no hay un buen desarrollo neuronal, el chico va a ser imposible que pueda tener un buen aprendizaje. Entonces, hay muchos elementos que la reforma niega y que nosotros los puntualizamos y los ponemos en práctica, ¿sí? Excelente, maestro. Sí, nada más terminar diciendo que el asunto de la propuesta alternativa de educación y cultura tiene que ver con una pregunta básica. ¿Para qué educamos? ¿Para quién? Y ese compromiso, los maestros comprometidos con la nación, con la patria, en contra del despojo y el saqueo, en contra de la impunidad, en contra de la corrupción. Tenemos que formar seres dignos, seres pensantes, críticos, con conciencia y con compromiso social, decimos nosotros. Entonces, esa es la tarea que tenemos los docentes. Aquellos que nos han visto como operadores, como esclavos modernos para seguir formando esclavos, nos parece que están en un error. Nosotros vamos a defender la educación pública, vamos a defender los planes y programas cada vez más enriquecidos, más comprometidos con lo que es la nación mexicana y necesitamos decir entonces que vamos a salir adelante con esta tarea. Hoy tenemos grandes expectativas, a partir del 1 de diciembre creemos que vamos a ser reinstalados, creemos que vamos a mejorar, a hacer una verdadera propuesta de educación para reconstruir la patria, para defenderla. Un gran reto tenemos, ¿eh? Estamos preparados. Ustedes, yo creo que están conscientes que una gran cantidad de la clase media de este país, que son profesionistas, ha optado porque sus hijos vayan a la educación privada, cuando ellos se formaron de alguna forma en la educación pública. Entonces, el gran reto es eso, cómo hacemos que la educación pública siga siendo lo mejor que tiene este país.
que sea el mejor ascensor social y el mejor espacio de contacto humano de la gente que tiene mejor condición económica con el que no tuvo esa misma suerte, Claro. que son las escuelas. ¿No será esa la Yo creo que intención? Pues, Destrozar la educación pública para exactamente. privatizar. Sí, porque en la privada se Claro. empiezan a ver otros valores, otra cuestión, y ese roce social Otra que todos oferta. tuvimos y que nos formó de alguna manera, de tal manera que cuando fuimos periodistas tuvimos una mejor suerte que algún compañero, nos hacía conscientes socialmente de que también había que preocuparnos por el otro, hacernos más solidarios, y todo eso se ha ido perdiendo y que tenemos que recuperar. O sea, la educación pública, el que la recuperemos, es una obligación del Estado, como la mejor opción que debe tener este país. No debe ser como escojan ustedes, sino todo mundo debe pasar por la educación pública al menos un tiempo, ¿sí? Por ese roce social y esa gran capacidad que podemos tener de solidaridad y de conocer. Pues los al maestros otro. en Resistencia estamos preparados. Muchas gracias. Pues nos vamos a retirar, el tiempo se nos acabó. Esperemos hacer otro programa después del foro, Claro. ¿sí? para Muy bien. discutir, y sobre todo en enero para saber qué es lo que se va a poder ya plantear como reforma educativa. Perfecto. Y que tenga la gente la certeza que es una reforma para mejorar, ¿sí? Y no para retroceder. Muchas gracias, les agradecemos muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Y muy gracias amable. a todos por esto. Vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a hablar sobre la educación media superior en el Estado.